Hoy estoy muy contento de compartir una cosa con vosotros. Mi nombre es Albert Cervera, soy el CEO de Symbiotia y estoy especializado en la humanización de hospitales y de centros asistenciales. Pero hoy no soy el protagonista, los protagonistas están a punto de llegar. Ellas son Mireia, Andrea y Elisa, psicólogas especializadas en la terapia asistida con animales. A pesar de que hacen una función muy importante, ellas tampoco son las principales protagonistas. Los verdaderos protagonistas son Bamba y Bambú. En el vídeo de hoy vamos a asistir a una sesión de terapia asistida con perros en la planta de trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Acompáñame. Quien haya tenido mascotas conoce de primera mano el vínculo tan especial que compartimos los humanos con el resto de los animales. Nuestros compañeros peludos nos ayudan a conectarnos con las partes más afectivas y sociales de nuestro ser. La terapia asistida con animales aprovecha este lazo que se forma entre el humano y el animal, poniendo al paciente en contacto con su faceta más personal gracias al cariño que despiertan estos seres. Tiene grandes beneficios y su uso se ha focalizado en perfiles que sufren alguna clase de exclusión social. Es común su uso en residencias de la tercera edad o en la asistencia a niños con autismo. O por ejemplo, el caso de hoy, en la planta de trastornos de conducta alimentaria, donde niñas y adolescentes viven internadas con el objetivo de mejorar su condición física y psicológica. Bamba y Bambú serán los encargados de brindar un espacio seguro para el trabajo con estas chicas. De esta manera intentarán que los pacientes se relacionen mejor con un entorno que de primeras tienden a percibir como hostil. Hoy veremos cómo logran obrar su magia y mejorar la calidad de vida de estas niñas y también, como veréis, de todo el equipo del hospital. De entrada, vemos que cuando llega el miércoles, ninguna se quiere perder este taller, ¿sabes? Hay otros talleres que por diferentes motivos pueden caer en la asistencia, ¿no? Pero este no se lo quieren perder. Entonces, para no perderse la propia terapia, vemos ya el inicio del despertar y el desayunar, ¿no? Enfrentarse, por ejemplo, al desayuno es mejor los miércoles, ¿no? Pero luego ves que poco a poco van creciendo en esa autoestima. Y en algo que también vemos a veces muy carente en este tipo de pacientes, que es la capacidad de empatía. Es a través de la relación con el animal que despierta esa capacidad empática que muchas veces no tienen. Y ese querer acercarse a sus compañeras desde el simple hecho, por ejemplo, de tener mascota, ¿no? Yo creo que introducir un elemento externo a lo que hay siempre en la planta y al cotidiano, digamos, siempre es un refuerzo positivo. Las notas además con facilidad, pues eso, para vincularse, para el cariño dar y recibir. A veces algunas tienen perfiles como muy rígidos, con mucho miedo, y el hecho de que sea un animal, una mascota, parece que les es un poco más fácil, ¿no? Esto pasa muchas veces, pero hay un par de veces que ha sido muy concreto, de chicas que no hablan absolutamente nada, que están prácticamente como, es difícil contactar, ¿no? Prácticamente rozando el mutismo, y luego llegan a canoterapia y no paran de hablar. Es como, no sabes qué les pasó, luego salen y vuelven otra vez. Esto, por ejemplo, siempre nos llama mucho la atención. Bamba y Bambú consiguen en solo una mañana transformar la semana de estas chicas y consiguen cosas que muchas otras terapias no consiguen. Muchos profesionales médicos todavía son reticentes a este tipo de terapias, pero os puedo asegurar que el cariño, la espontaneidad y la frescura que tienen estos peludos despiertan lo mejor de estas chicas. Y no sé si hemos conseguido captar en las imágenes el ambiente que se generó en el hospital, pero os puedo asegurar que solo la entrada de los perros a este centro asistencial generó un clima muy positivo, no solo con los pacientes, sino con todo el personal sanitario. Esto no es un entretenimiento, la verdad que la terapia asistida con animales funciona y cada vez hay más evidencia científica y si os ponéis a pensar, es una maravilla poder conseguir tanto con tan poco. Para empezar, es que hemos de tener en cuenta que ya se ha investigado, se sabe que el convivir, simplemente convivir con animales, ya nos aporta muchísimo a nivel de salud física y salud mental.
Pero si vamos, claro, a trasladarnos a entorno asistencial donde hay unas necesidades especiales, porque las personas se sienten aisladas, porque las personas se sienten, bueno, con dolor, con un sentimiento de soledad, ansiedad, toda una serie de sintomatología que se ha demostrado con diferentes estudios que a través del contacto con otros animales, especialmente con perros, todo esto se consigue mitigar. ¿Cuál es el kit de la cuestión aquí? Aparte de una serie de cuestiones neurofisiológicas que no entraríamos a explicar porque daría para mucho, es que sobre todo las personas no se sienten juzgadas, no se sienten que esos otros animales tengan una relación de interés con ellos, como puede pasar con el terapeuta. Es bueno, este señor o esta señora me están cuidando porque no les queda otro remedio porque es su trabajo. En cambio, entienden que la relación con un perro es genuina y por eso aceptan de muy buen grado ese contacto. Y eso les lleva a poderse aprovechar de ese contacto y los beneficios que conlleva, que, como digo, están demostrados en diferentes tipos de colectivos. Os he hablado mucho sobre los beneficios que tiene el estar en contacto con la naturaleza. Y los animales, en especial los perros, realizan una función psicosocial muy importante. Si además se realiza mediante un método terapéutico adecuado, convierte la terapia asistida con animales en una interesante intervención no farmacológica que puede ser el complemento del tratamiento en un nuevo paradigma de atención hospitalaria humanizada y centrada en la persona. Ahora solo falta ver lobos y te pones las pilas y aprendes a ganarte el pienso como se lo ganan Bamba y Bambú, y te vienes a trabajar conmigo en los hospitales y las residencias de mayores. Pues dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete si quieres recibir más contenidos como este y lo más importante, que pases un bonito día.